Te doy la bienvenida. Nos acabamos de conocer, pero tengo una petición que hacerte. Cierra los ojos. Vamos, ciérralos. ¿Ya estás? Seguro. Imagina el Medio Oriente. Está lejos, ¿verdad? ¿Qué ves? ¿Qué color tiene? Es caluroso, ¿verdad? ¿Qué suena? ¿Hay música? ¿Hay concreto o es arenoso? Ahora imagina a su gente. ¿Cómo son? ¿De qué hablan? ¿Puedes entender sus conversaciones? ¿Están riendo? ¿Están tristes? ¿Qué están vistiendo? Abre los ojos. Lo más seguro es que, a menos que por tu cuenta te hayas interesado lo suficiente en culturas de Oriente Medio, lo más probable es que hayas imaginado algo como esto. Y quiero que sepas que si imaginaste algo así, es igual de estereotípico que esta misma representación de lo que es un mexicano. Y eso nos enoja, ¿verdad? ¿Cómo es que no piensan que somos más que un nopal? ¿Cómo es que no piensan que no usamos sombreros todo el tiempo? ¿Cómo viven tan encerrados en su burbuja que a veces ni siquiera piensan que tenemos electricidad y vivimos en un tipo de 1900 perpetuo? Pero si voltamos a África como continente, o a Eurasia, lo más probable es que tengamos pensamientos parecidos e igual de dañinos hacia otras comunidades. No te preocupes, no vamos a juzgar a nadie, no es tu culpa. Tu pensamiento y el de muchas otras personas fue moldeado a partir de una serie de elementos, noticias, historia, propaganda, películas chuscas creadas con el objetivo de ver a otras culturas, en especial las de Oriente Medio, como lo raro, lo exótico, lo más importante, lo peligroso. Regresemos a nuestra imaginación. Tomemos algo más concreto. Piensa en el Islam. ¿Qué piensas si piensas en el Islam? ¿Qué piensas si ves esta bandera? Tal vez te recuerde a esto. Y a menos que vivas bajo una piedra o de verdad te dé igual la política internacional, sabrás que es uno de los proclamados actos terroristas más famosos en nuestro siglo. Y si pensamos en terrorismo, es mucho más fácil seguir esta lista de pensamiento. Hombres en turbantes con mochilas explosivas a quienes hay que detener, la oración Allahu Akbar que dicen antes de su acto violento, pobreza extrema ligada a la violencia, esta arma de fuego tan conocida, la mujer musulmana como una víctima pasiva del Islam que les priva de la libertad que nuestro feminismo occidental se esfuerza tanto en conseguir. Si conoces más, incluso podrás seguir por esta línea que llega hasta jamás, que estos terroristas apoyados por el mundo musulmán son inherentemente homofóbicos y retrógrados, que son pedófilos que compran niñas para casarse con ellas. Chimamanda Adichie nombró esto que acabo de hacer como la historia única. Dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Y mientras mis ejemplos fueron más extremos, dejaron claro que la historia única que tenemos sobre los musulmanes. Antes que personas, ellos son terroristas y por lo tanto violentos, incultos y una amenaza. Y bueno, mientras que algunas de las cosas que dije son ciertas bajo ciertos contextos históricos y definitivamente están mal, todos y cada uno de los ejemplos que di tienen una cosa en común. Sirven para retratar a las personas seguidoras del Islam no como personas, sino como enemigos. Como aquellos que buscan hacerte daño. Aquellos que son los malos. Aquellos que si no piensas igual, te van a dañar, te van a buscar, van a entrar a tu país y te van a infectar. Aquellos incivilizados que te van a quitar tu hogar, te van a quitar tu familia y te van a quitar tu vida. Aquellos contra quienes estamos en contra, ¿verdad? Violent criminals, criminal illegal aliens, dangerous criminal illegal immigrants, criminal aliens, thousands of criminal aliens. You are considering entering America illegally.
Don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. Lo voy a dejar claro desde ya. La mentira occidental sobre que hay culturas inherentemente malas es una concepción reduccionista, dañina y fascista. Y la mentira de la única historia construida sobre todo por Estados Unidos sobre las comunidades musulmanas y su aparente e inherente violencia está hecha por intereses económicos y políticos, por lo que, en este corto video, deconstruiré brevemente algunas historias que se hicieron contra el Islam para que entendamos esta comunidad como una de personas como tú y yo, más que como un grupo meramente religioso. Se ha construido el objeto colonial de la mujer con hijab como un símbolo de subdesarrollo, analfabetismo y opresión patriarcal, ignorando su pluralidad y agencia. Esta narrativa permite que el hombre blanco se presente como el salvador de las mujeres morenas. Pero, si entramos al Islam, el hijab es un concepto complejo, de muchos años de historia y discusiones, cosa que va a ser recurrente a lo largo de los estudios islámicos. Originalmente en el Corán no se refería a una prenda de vestir, sino que hijab se traduce más como una cortina o separación, que resguardaba la privacidad. Con el tiempo, su significado se expandió hacia una ética de modestia y decencia, tanto para hombres como para mujeres. Mientras que para algunas interpretaciones es una recomendación de protección o guardia con Dios como una forma modesta de vivir, para los sectores más tradicionales se ha codificado como una obligación que define el lugar de la mujer en el espacio público. Si se cubre, es una mujer que vale la pena. Si no, es una puta. Pero, ¿de dónde vienen estas ideas tan sexistas? ¿No habíamos quedado que el Islam no es inherentemente patriarcal? Bueno, verás. Tras la muerte del profeta Mohammed, el Islam se fragmentó en tres vertientes principales. Los suníes, que conforman la mayoría y se guían por la sunna o tradición. Los chiíes, quienes sostienen que el liderazgo legítimo pertenece a la esencia de Alí, y los jeriyíes, una rama que se separó al rechazar los compromisos políticos y defender que cualquier musulmán piadoso podría ser líder. Estas divisiones no solo afectan a la dirección de la comunidad, sino que también la forma en la que se interpretan las leyes, enseñanzas y dogmas. El sistema de pensamiento musulmán se organiza en 6 disciplinas fundamentales que interactúan entre sí. Primero está al-ilm, que es la ciencia holística, el kalam, que es la teología, y el tasawuf, que es la mística. Sin embargo, no profundizaremos en ellas en este video, aunque te recomiendo investigarlas, ya que son muy interesantes. Por el contrario, veremos a la Sharia, que es entendida como el modo de vida o el camino recto que emana del Corán, y la tradición funcionando más como un código moral y espiritual que como una ley. El fiqh es la jurisprudencia, es decir, el esfuerzo humano y científico por interpretar la Sharia para dar respuestas prácticas y sobre todo legales a los problemas de la sociedad. Finalmente, el falsafa representa la filosofía, un modo de conocimiento que utiliza lógica y la razón, modernamente influenciada por la herencia griega, pero explican la realidad y el universo bajo una cosmovisión islámica. Ahora, imagínate que tienes un fan de Genshin Impact, Chainsaw Man, The Boys, American Psycho, El Club de la Pelea o The Breaking Bad. No son personas precisamente conocidas por tener una buena comprensión de aquello que les gusta, ¿verdad? Incluso a veces se inventan diálogos o omiten cosas solo para intentar justificar sus ideas. Bueno, pues algo así ha pasado con todas las ramas, especialmente con la fiqh, permitiendo que muchos discursos profundamente misóginos se inserten en las disciplinas islámicas. Claro está que desde siempre se ha hecho un fuerte esfuerzo por ignorar y revocar estos discursos, pero siempre termina quedándose de una forma u otra. La noción de violencia en el Islam se vincula en el discurso contemporáneo de forma casi exclusiva al concepto de la yihad, aunque los tratadistas subrayan que este término originalmente se refiere a un esfuerzo o lucha espiritual y a la obligación ineludible del fiel de actuar según la voluntad divina controlando sus pasiones. Históricamente, existe una distinción fundamental entre el yihad mayor, que es el combate interno contra el ego y las debilidades morales, y el yihad menor, referido a la defensa armada de la comunidad ante agresiones externas. En nuestro presente, estas categorías se han transformado en símbolos asociados al terrorismo debido a la influencia del occidentalismo, sistemas de representación que retratan al Islam como una entidad intrínsecamente irracional y violenta. Esta única historia es alimentada por la instrumentalización de grupos yihadistas, muchas veces creados o financiados por intereses geopolíticos del bloque imperial para desestabilizar regiones. Estos son presentados ante la opinión pública como la esencia de la fe musulmana. El discurso mediático ha despojado a términos como yihad o duara de su profundidad ética y social, reduciéndolos a etiquetas de sedición o barbarie.
para justificar leyes de excepción y la aniquilación de derechos de las poblaciones musulmanas. Probablemente no tengas que ver muy lejos si quieres pensar en un ejemplo moderno. La homosexualidad y las disidencias en el mundo islámico poseen una historia vasta y compleja que precede por siglos a las categorías identitarias modernas. Hace rato te dije que todo era complejo y largo. Es importante entender que las letras LGBTQ+ determinan categorías sociales e históricas originadas en la modernidad occidental, las cuales no siempre encuentran un correlato exacto en las formas en las que las sociedades musulmanas han gestionado tradicionalmente el deseo. Históricamente en el mundo islámico, el erotismo entre personas del mismo sexo no solo existía, sino que era considerado una forma de refinamiento cultural y una beta recurrente en la poesía mística y secular, como se observa en la obra de autores clásicos como Abu Nawas, Rumi o Ibn Hazm. De hecho, durante el siglo XIX fueron los viajeros árabes quienes se mostraron sorprendidos por la intolerancia generalizada de Europa hacia el comportamiento homosexual, mientras que los orientalistas europeos a menudo heterosexualizaban las traducciones de poemas homoeróticos para hacerlos aceptables en la moral victoriana. Esta forma de entender la sexualidad y en general muchas partes del Islam comenzó a fracturarse con la inclusión colonial. ¡Malditos ingleses!, que impuso una moralidad puritana y utilizó el desorden del deseo oriental como justificación para la ocupación, etiquetando a las sociedades musulmanas como perversos. Finalmente, como amante del arte en casi todas sus facetas, intenté hacer un pequeño compilado de cosas que retratan el mundo musulmán de forma relativamente decolonial, ya sea porque lo crearon personas musulmanas o por mucho estudio y reivindicación. Sin embargo, al momento de investigar me quedé muy corto, y no sé si es por mis habilidades de investigación que son terribles o por qué. Pero bueno, si llegases a conocer algún otro libro, película, serie, música, videojuego, juego de mesa, lo que sea, por favor, dalo a conocer. De preferencia algo que sea relativamente más actual. Por ahora, déjame hablarte de Dos Mundos. Este videojuego lleno de furros te pone en la piel de Hidu, viejo militante que ahora se gana la vida haciendo encargos. Lo interesante de este juego es su mundo, que es parte de la mítica de Legends of Zavara, fuertemente influenciada por la mística islámica. Ars Magica. Este juego de rol de mesa, ambientado en la Europa mítica de los 1200, se desarrolla sobre la magia y el poder. Tiene muchas comunidades mágicas pertenecientes a esta zona europea, y más aún, si investigas lo suficiente, podrás encontrar tradiciones persas, y lo que más nos interesa, sufíes, que están basadas en los sufíes reales, y que aquí tienen su propio tipo de sharia, o sahires, que pueden invocar, hablar y hacer tratos con genios o jinn a partir de su conocimiento mágico y teológico. ¿Sabías que los genios como este vienen del Corán? Y originalmente eran más o menos algo así. Y no son necesariamente malvados, solo eran como Pedro, el compa que pues sí es rarito y si se desconecta te puede meter el pie, pero nada más. Como conclusión, la única historia funciona como un pensamiento blanco y negro. Divide lo civilizado y lo legítimo de lo salvaje y erróneo, permitiendo que en este último lado no existan reglas. Y si hay conflictos, en ese caso solo existe la apropiación y la violencia. Creer en la única historia anula la agencia social. Representa a musulmanes, mexicanos y cualquier minoría como víctimas, fanáticos, locos, desvariados mentales, e ignora que las personas y las sociedades somos tremendamente complejas. Si bien no es correcto que hagamos daño a otras personas por el cómo pensamos, somos capaces de sentir, de amar, de querer y de crear. No dejes de investigar, cuestiona todo. Si lees algo, descubre quién lo escribió. Si disfrutaste una canción, averigua quién la hizo. ¿Quién sabe? Podría ser que descubras todo un mundo nuevo del que no tenías idea.